Hercule Poirot y la viuda que murió 2 veces, por el capitán Arthur Hastings. El error de la policía. Si hay algo más desconcertante que un asesinato, es un segundo asesinato cometido contra la misma persona. Me refiero, por supuesto, al peculiar caso de la señora Lavinia Marchbanks, una viuda de no poca fortuna y aún menos paciencia, quien fue encontrada muerta en su tocador cerrado una lluviosa mañana de jueves y luego, de forma completamente imposible, el viernes. El escenario era Ambleside Grange, una imponente mansión antigua enclavada en la campiña de Sussex, cubierta de hiedra y dinero antiguo. Poirot y yo habíamos llegado invitados por el doctor Edward Marchbanks, el único hijastro de la señora, quien se había dado a la tarea de preocuparse por los extraños sucesos en la casa, objetos extraviados, susurros de pelea y, lo más inquietante, una camelia roja aplastada en la escalera. Por supuesto, Poirot no necesitaba la promesa del peligro para asistir. Ya estaba a medio camino de reorganizar el frutero en el salón cuando llegamos, retirando la manzana magullada, girando los plátanos y colocando una pera en el eje de simetría exacto. «Es una afrenta para la vista, Hastings», dijo, agitando un dedo en señal de desaprobación. «Hasta el mismísimo diablo, si cometiera un asesinato, ordenaría sus peras con mayor cuidado». En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe y entró la figura familiar del inspector Harold Crenshaw, un hombre de la zona con una ambición considerable, pero una imaginación lamentablemente limitada. Tenía el pecho inflado de quien creía haber resuelto el caso. «Poirot», ladró, asintiendo apenas. No tenía por qué molestarse. «Hemos arrestado a la acompañante, la señorita Lily Greaves. La sorprendimos quemando su correspondencia en la chimenea. Tenía motivos, medios y oportunidad. De manual». Poirot enarcó una ceja impecable. «Libro de texto», repitió. «¿Cuál? El pequeño libro de conclusiones convenientes». Crenshaw frunció el ceño. No hereda nada, pero sus cartas hablaban de resentimiento, de asfixia. Está claro que perdió el control. Poirot se acercó con agilidad a la chimenea, inspeccionando las cenizas con el meticuloso cuidado que se reservaría para examinar una corbata de seda antigua. Recuperó un fragmento carbonizado con sus pinzas, murmurando: «No, no, esto no es resentimiento. Esto es estrategia». «Pero ella confesó», gritó Crenshaw, levantando las manos. Poirot ni siquiera levantó la vista. «¿Y qué, mi querido inspector? Es más sospechoso que una confesión antes de una acusación formal». Reprimí una sonrisa. Crenshaw, para su crédito, parecía inseguro por primera vez. El cuerpo de Lady Marchbanks, aún con su gargantilla de perlas y una leve expresión de sorpresa, había sido encontrado la mañana anterior, desplomado junto a su tocador con un frasco de somnífero derramado a sus pies. La causa: envenenamiento. Pero al día siguiente, cuando el funerario vino a recoger sus restos, descubrió que su cuerpo había desaparecido. Desaparecido, es decir, hasta que apareció de nuevo en su sillón de escribir, en una postura muy diferente y sin rastro del veneno original en sus venas. Los ojos de Poirot brillaban mientras inspeccionaba la habitación. Cada detalle estaba guardado en su notable mente como figuras numeradas en una vitrina de museo. «Mi querido Hastings», dijo por fin, volviéndose hacia mí con una leve sonrisa, «esto no es un asesinato resuelto, es una función que acaba de comenzar.
y me temo que la actriz equivocada ya ha hecho su última reverencia. Capítulo 2. El tocador y el rubor. Aunque me enorgullezco de ser un hombre de acción más que de teoría, no pude evitar sentir la peculiar inquietud del caso Marchbanks sobre mis hombros como una niebla indeseable. Había algo claramente antinatural en que una mujer muriera una vez, solo para aparecer muerta en diferente postura al día siguiente. Incluso Poirot, habitualmente tan seguro de sí mismo en sus conclusiones, parecía considerar el asunto no con triunfo, sino con una fascinación casi infantil. Regresamos al tocador de la difunta señora Marchbanks. Una habitación ovalada con papel tapiz de damasco, armarios con espejos y un persistente aroma a lavanda y naftalina. Las ventanas estaban cerradas con pestillo, la puerta sin forzar, y sin embargo, alguien había logrado mover el cuerpo y ponerlo en escena de nuevo. Poirot examinó la habitación con enloquecedora deliberación, deteniéndose para ajustar la inclinación de un frasco de perfume sobre el tocador. «Verá, Hastings», murmuró sin mirarme. «La simetría de la habitación ha sido alterada, pero con mucho arte. Esto no fue obra de una criada histérica, ni de una acompañante, presa del pánico. Esto fue preparado». Se dirigió al escritorio, donde un abanico de tarjetas de visita se extendía como pétalos. «Dime, amigo, ¿qué te parece raro de esto?» Entrecerré los ojos. «Bueno, están ordenados alfabéticamente». Poirot sonrió, radiante como si acabara de deducir el secreto de la esfinge. «Exactamente. Pero esta es una mujer elegante, no una bibliotecaria. Hay intención aquí, y en la intención está el engaño». Antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta se abrió y entró el doctor Edward Marchbanks, un hombre alto y de aspecto serio, con el tipo de bigote solemne que uno asocia con los hombres que dicen un asunto terrible, una gran oferta. «Confío», dijo, mirándonos con una mezcla de alivio y sospecha, «en que el inspector Crenshaw les haya informado del asunto. La señorita Greaves está en la cárcel del pueblo, aunque debo admitir», vaciló, «que las circunstancias son extrañas». Poirot señaló el sillón donde se había encontrado el cuerpo de la viuda. «La segunda vez. Usted es un hombre de medicina, señor. ¿No le inquieta la idea de que un cuerpo se mueva post-mortem 3 metros y se recueste en una nueva postura?» Marchbanks se ajustó las esposas. «Médicamente improbable, fisiológicamente imposible». «Ah, entonces debemos mirar más allá de la medicina», dijo Poirot en voz baja. «Más allá del mundo natural, en el ámbito del teatro». En ese momento, la puerta volvió a crujir y entró la señorita Eliza Threep, la ama de llaves, delgada, como una escoba y el triple de rígida. Tenía los labios apretados en lo que solo puedo describir como un signo de puntuación de desaprobación permanente. «Traje el té», dijo, dejando la bandeja con precisión militar. «La casa está revuelta». Poirot asintió amablemente, pero su mirada se detuvo en las tazas de té desiguales, una de porcelana fina y la otra ligeramente desportillada. «Señora», dijo con suavidad, «¿ha desaparecido algo más además de su difunta ama?» Ella parpadeó. «¿Desaparecido, señor?» «Sí. Objetos, fragmentos, cosas que notaste, no donde deberían estar». Hizo una pausa. «El reloj de la repisa llevaba 5 minutos de retraso esta mañana. Nunca lo lleva». Poirot se volvió hacia mí con un zumbido de satisfacción.
Hastings, mon ami, estamos en una casa donde incluso el tiempo mismo ha sido manipulado. Tomamos té, aunque Poirot no bebió el suyo. Estaba demasiado ocupado observando las reacciones de nuestros anfitriones. La mandíbula apretada del doctor Marchbanks, el tic del ojo izquierdo de la señorita Tripp, la forma en que el retrato del difunto nos miraba desde arriba de la chimenea, con silencioso desprecio. Cuando nos levantamos para retirarnos a nuestras habitaciones, Poirot ya había empezado a reorganizar los terrones de azúcar en su platillo, formando un cuadrado perfecto. «¿Sabes, Hastings?», dijo por fin, «una mujer como Lavinia Marchbanks muere una vez solo cuando pretende ser olvidada. Pero 2 veces. Ah, esa es la marca de alguien que quiere para ser recordado. O tal vez alguien que quiere otra persona olvidar». Dio un golpecito al terrón de azúcar en el centro. «Mañana los reuniré a todos, y luego la verdad comenzará a moverse». Y dicho esto, se levantó, ajustó simétricamente las mangas de su bata y me deseó buenas noches con el aire satisfecho de un hombre que ya había escuchado la confesión. Capítulo 3. De cortinas y contradicciones. Me desperté a la mañana siguiente con el suave rumor de la lluvia golpeando los cristales, una percusión suave e insistente que parecía sincronizada con mis propios pensamientos confusos. El misterio de la doble muerte de Lavinia Marchbanks aún me aferraba como el olor a naftalina que impregnaba la casa. Encontré a Poirot ya vestido, por supuesto, con un traje gris paloma, un clavel en el ojal y un hilo intacto. Se lustraba los zapatos con una delicadeza alarmante, tarareando una melodía que no reconocí, pero sospeché que era de origen belga. «¿Dormiste mal, Hastings?», preguntó sin levantar la vista. «Bueno, sí, no es frecuente encontrarse bajo el mismo techo que un cadáver y un asesino». Poirot se rió entre dientes. «Pero no, mi amigo. Olvidas que podemos tener más cadáveres que asesinos, o más asesinos que cadáveres. Aún no está claro». Me quedé mirando. «¿Crees que hay más de uno?», pero él hizo un gesto con la mano. «Bah, todo se aclarará. Venga, primero el desayuno. La verdad, como un buen huevo, no debe apresurarse. Abajo, los demás ya estaban reunidos en la sala de estar, sentados rígidamente alrededor de una mesa repleta de tostadas, mermeladas y una jarra de jugo de pomelo que había tenido días mejores. La señorita Lily Greaves brillaba por su ausencia. Supuse que seguía bajo custodia, aunque su ausencia parecía más un eco que un vacío. El doctor Marchbanks se sentó a la cabecera de la mesa, untando mantequilla en su tostada con la precisión sombría de quien prepara un testamento. A su lado, la señora Abigail Forsyth, cuñada de Lavinia, 2 veces destituida, y una mujer que llevaba el agravio como un chal, sorbía su té con la expresión de quien espera veneno. Frente a ella estaba el joven Julian Marchbanks, sobrino, nieto de la difunta viuda, cuyo cabello dorado y su chaqueta Oxford daban la impresión de un querubín condenado a arresto domiciliario. Y luego estaba Eliza Tripp, la ama de llaves, sirviendo café con un aire de martirio que rayaba en la actuación. Poirot entró como un actor de teatro dando en el blanco, todo sonrisas y elegantes asentimientos. «Amigos, perdonen la intrusión en la mesa, pero a veces hay que cenar con los sospechosos para saborear la verdad. ¿No es así?». Hubo un silencio incómodo. «El inspector Crenshaw», añadió Poirot con ligereza, «se unirá a nosotros en breve. Hasta entonces, quisiera hacerles algunas preguntas. Preguntas muy sencillas».
El doctor Marchbanks dejó el cuchillo. ¿Preguntas? Sí, dijo Poirot alegremente. De lo más doméstico. ¿Me lo permitirá, no? Se volvió primero hacia la señora Forsyth. Señora, ¿no es cierto que tiene usted la costumbre de pasear por el jardín de noche? Ella se puso rígida. La casa me resulta opresiva después de cenar, incluso bajo la lluvia. Ella dudó. Llevó un paraguas. Poirot asintió con gravedad y luego se volvió hacia Julian. ¿Y usted, señor Marchbanks, estaba jugando a las cartas la noche de la primera muerte? Con Lily, respondió Julián, inquieto, y con la tía Lavinia. Pero se acostó temprano. Ganó ella. Siempre, murmuró. Poirot arqueó una ceja y continuó. Señorita Tripp, dígame, ¿a qué hora se volvió a encender el fuego de la chimenea ayer por la mañana? No lo volví a encender, dijo. Cuando entré, ya estaba encendido. Qué curioso, murmuró Poirot, que un fuego se alimente solo. Los muertos suelen ser tan desconsiderados con las tareas domésticas. Se levantó, mirando la habitación. ¿Y qué hay de las cortinas del salón azul? ¿Por qué están tan cerradas durante el día? Nadie respondió. Estaban abiertos la noche anterior, dijo. Lo recuerdo porque la luz de la luna reveló las huellas en el alféizar. Alguien estaba afuera o saliendo. Julián levantó la vista, sobresaltado. Saliendo. Poirot sonrió levemente. Ah, pero no debemos adelantarnos. Todavía estamos en el primer acto, y todo drama tiene sus sombras. Como si fuera una señal, la puerta se abrió y entró el inspector Crenshaw, con la lluvia goteando de su abrigo y el enojo profundamente grabado en su frente. «Y bien, Poirot», dijo, ignorando a los invitados a desayunar. «Si ya terminaron con los juegos de salón, me gustaría hablar con ustedes en privado. Hay novedades». Poirot hizo una reverencia. «Por supuesto, pero pronto necesitaré a todos presentes. Esta noche se levanta el telón». Y con esto se disculpó, dejándonos al resto abandonados a la mesa, cada uno digiriendo su propia inquietud. Miré a mi alrededor, intentando comprender la escena. Cada rostro albergaba secretos, cada sonrisa era una armadura, cada silencio un arma cargada. El único que parecía remotamente cómodo era el propio Poirot, que desaparecía con Crenshaw por el pasillo, con un brillo de satisfacción en los ojos. Más tarde recordaría ese desayuno, no por lo que se dijo, sino por lo que se hizo. No dijo, y con qué cuidado lo hizo no dicho. Capítulo 4. Secretos bajo la superficie. Debo confesar que pasé el resto de la mañana sumido en una incesante reflexión. Poirot había desaparecido tras las puertas de la biblioteca con el inspector Crenshaw, dejándome vagabundeando por el salón con poca compañía, salvo una azalea marchita y mis propias frustraciones. Esperaba respuestas, pero lo único que obtuve fueron preguntas más peculiares. ¿Por qué se había encendido el fuego antes del amanecer? ¿Por qué se habían corrido las cortinas del salón azul? Y sobre todo, ¿qué clase de asesino mueve un cuerpo? Después el crimen, solo para escenificarlo como una debutante que espera llamadas. Era casi mediodía cuando Poirot apareció por fin, alisándose el bigote y con una mirada que no era ni triunfante ni preocupada, simplemente establecido, como si hubiera ordenado sus conclusiones en una caja mental y las hubiera atado cuidadosamente con una cinta. «Hastings», dijo enérgicamente, «debemos caminar, caminar, en efecto, por los jardines.
Un breve paseo me despeja la mente y las sospechas. Me acompañarás, por supuesto. Lo seguí por las puertas francesas hacia el jardín. La lluvia había parado, dejando los setos húmedos y brillantes, como esmeraldas lacadas. Pasamos junto al reloj de sol, con la esfera empañada, y seguimos el sendero de grava que se curvaba bajo una pérgola, donde un rastro de pétalos aplastados marcaba la ruta de algún visitante anterior, menos sereno. Dígame, dijo Poirot por fin, juntando las manos tras la espalda. ¿Qué opina de nuestro reparto? Bueno, empecé. El doctor Marchbanks parece serio, aunque un poco triste. La señora Forsyth es agria, pero inofensiva. Julian parece preferir estar en cualquier otro lugar, y la señorita Thripp podría darle a Lady Macbeth lecciones de tensión. Poirot sonrió levemente. Ah, los instintos del soldado. Directos, contundentes. Pero no debemos fijarnos en sus caras, Hastings, en sus silencios. La lengua humana puede mentir, pero el silencio a menudo grita. Doblamos una esquina y llegamos al borde de un pequeño estanque ornamental. Poirot se detuvo, contemplando el agua quieta. Algo reflejó la luz cerca de la base de un querubín de piedra, plateado, redondo. Sin contemplaciones, se arrodilló y lo recuperó. Un pequeño espejo compacto, rayado, manchado de polvo. De mujer, murmuró, pero no de la señora Forsyth. Ella no se empolva, se ruboriza. Y la señorita Thripp no usa maquillaje. Entonces, Lily Greaves, Poirot lo levantó. Quizás, pero si lo dejó aquí, antes el asesinato, ¿por qué no se descubrió antes? Y si después, ¿qué hacía ella afuera, en la oscuridad, mientras su ama yacía muerta en el tocador? Se guardó el compacto en el abrigo y se enderezó. Mira, amigo, los detalles más pequeños no susurran, gritan. Seguimos adelante, rodeando el ala este de la casa. Allí, la hiedra crecía espesa a lo largo de la piedra, enroscándose hacia un estrecho balcón que sobresalía de lo que supuse eran las habitaciones privadas de Lavinia Marchbanks. ¿Diría usted, preguntó Poirot, señalando hacia allí, que un hombre, digamos, de complexión atlética, podría subir ahí? Entrecerré los ojos. Con un poco de esfuerzo, quizá. Pero ¿por qué no usar las escaleras? Ah, dijo Poirot, pero las escaleras requieren puertas abiertas. Y las puertas abiertas se notan. Se volvió hacia mí con repentina intensidad. Hastings, imagina esto. Una mujer muere en una habitación cerrada, en circunstancias aparentemente naturales. La casa suspira aliviada. La matriarca se ha ido y aún así, su cadáver se niega a obedecer. Reaparece no como era, sino como estaba destinada a ser vista, no morir, sino muerto, en el teatro. ¿Te refieres a alguien? Escenificado el segundo descubrimiento. ¿Pero por qué? Esa, dijo Poirot, es la pregunta que todo el mundo intenta no hacerse. En ese momento, una voz gritó desde el invernadero y las puertas de vidrio se abrieron con un chirrido desgarbado. Era Julian Marchbanks saludando frenéticamente. Señor Poirot, ha llegado un telegrama para usted, del pueblo. Poirot lo tomó con delicadeza, examinándolo con los ojos entornados. Luego me miró con el rostro impenetrable. Nuestra señorita Greaves, dijo en voz baja, se ha retractado de su confesión. ¿Qué? Ahora afirma ser inocente, y lo que es más intrigante, dice que cierra.
El cuerpo se mueve. Me quedé boquiabierta. Moverse. ¿Te refieres a alguien lo moviste? Poirot dobló el telegrama. Sospecho que sí, pero olvida, Hastings. Ella era la única que creíamos que podía tener, y ahora lo niega. Volvió a mirar hacia la casa envuelta en hiedra. Creo que es hora, dijo, de reunir a nuestro público. Se acerca el acto final. Capítulo 5. Una reunión de máscaras. El salón había adquirido el aire solemne de un teatro justo antes de que abriera el telón. Un fuego crepitaba en la chimenea, aunque el día no era especialmente frío. Uno de los pequeños caprichos de Poirot en cuanto a atmósfera, sospeché. Afuera, el cielo, bajo y gris, proyectaba un tono sepia a través de los altos ventanales. Era el tipo de día, reflexioné, en el que la verdad misma parecía más propensa a emerger de las sombras. Poirot, sentado cómodamente en el sillón central, con la simetría de un hombre posando para un retrato, se alisó el bigote una vez, 2 veces, y luego me hizo un gesto para que cerrara la puerta detrás del último de nuestros invitados. Llegaron, uno a uno, con la reticencia de quienes han sido convocados no para hablar, sino para escuchar. Primero, el doctor Edward Marchbanks, todavía rígido, sereno, con las manos apretadas a la espalda, como si se aferrara al decoro a fuerza de voluntad. Luego, la señora Abigail Forsyth, cuya perpetua indignación solo había madurado en sospecha. Julian Marchbanks se acomodó detrás de ellos, dándose golpecitos nerviosos en el bolsillo, como si buscara una petaca o un encendedor. Y finalmente, Eliza Tripp, quien se acomodó en una silla, con el rígido silencio de una verdad incómoda. Poirot los observó con una expresión que no era ni hostil ni indulgente, sino meramente curiosa. «Me perdonarás», dijo, juntando las manos, «por interrumpir tu día. Pero cuando el fantasma de un cadáver se mueve, no hay que esperar a que llame por tercera vez». Un susurro de inquietud recorrió la habitación, como el viento en un campo seco. El inspector Crenshaw permanecía de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, con aspecto vagamente avergonzado de participar en lo que él claramente consideraba una farsa. Lily Greaves, recién puesta en libertad, estaba sentada en el borde de un escabel, pálida pero serena, como si ella también hubiera empezado a dudar de su propia confesión. Poirot se levantó. «Madame Marchbanks murió 2 veces», dijo. «La primera, sola en su cama. La segunda, en su sillón, días después, descubierta de nuevo por la señorita Greaves, quien entonces confesó, con lo que ahora sabemos que fue una precipitación excesiva». Le dirigió a Crenshaw una mirada que solo podría describirse como ligeramente mordaz. «Sí, sí», murmuró el inspector. «Ya lo hemos hablado». Poirot volvió a la habitación. «Así que nos preguntamos, ¿por qué alguien movería un cuerpo? ¿Por qué arriesgarse a ser descubierti, a ser objeto de un escándalo, a ser acusado de profanación? Una pausa. A menos que... La segunda escena de la muerte contaba una historia diferente, no de dolor ni pérdida, sino de acusación. Caminó lentamente hacia la chimenea, donde el retrato de Lavinia colgaba como un centinela. «Esta mujer», dijo, señalando, «no era querida, era temida, resentida. Controlaba su patrimonio, su familia y sus futuros beneficiarios con la prudencia de un cirujano. Y su voluntad
Sospecho era aún más tajante. Se giró. Todos sabían que lo había reescrito. El doctor Marchbanks parpadeó. Lo supusimos. No, doctor, dijo Poirot con suavidad. Usted sabía, porque te lo dijo la noche antes de morir, y también se lo contó a otros. Por eso murió a la mañana siguiente. Julián se sobresaltó. Pero el doctor dijo. Poirot levantó una mano. Sí, sí, insuficiencia cardíaca. Un veredicto conveniente, quizás, pero rara vez cuestionado en una mujer de edad avanzada. Excepto que hay del tónico en su mesita de noche, sin usar. La cuerda de la campana, sin sonar. Una mujer que muere de dolor, hacer algo, a menos que se lo hayan impedido. Había un silencio tan tenso que podía sentirlo tirando de las costuras de la habitación. Le dieron algo, continuó Poirot, algo que aún parecería un fallo cardíaco. Se lo administraron con el chocolate de la tarde. ¿Y quién le trajo el chocolate? Todas las miradas se volvieron, lentamente, hacia la señorita Tripp. Ella no se inmutó. Sí, dijo ella simplemente, como siempre. Poirot asintió. ¿Y fue usted quien limpió la taza? Sí. La voz de Poirot se suavizó. Le fue leal, mademoiselle, pero la lealtad puede ser una forma de esclavitud. No amenazó con reemplazarla. La boca de Tripp se torció, solo una vez. Dijo que me estaba volviendo olvidadizo, que me jubilaría después de 20 años. Las palabras cayeron como piedras en aguas quietas. La mirada de Poirot recorrió de nuevo la habitación, y sin embargo, la señorita Tripp no mátala. No, ese honor le pertenece a otra persona, alguien que sabía que el testamento estaba cambiando, que sabía que estaban siendo separar. Se trasladó a la silla de Julián. Sus deudas son considerables, ¿verdad, señor? Le encantan las cartas. Y aún así, su tía finalmente se negó a cubrirle el pago. El rostro de Julián se sonrojó. Eso no es un delito. No, dijo Poirot con suavidad, pero la desesperación a menudo lo es. Luego se volvió hacia el doctor Marchbanks. ¿Y usted, señor? La receta que le hizo el mes pasado. Un sedante tan fuerte que puede calmar el corazón si se toma en exceso. ¿Lo recuerda? El doctor Marchbanks tragó saliva. Yo nunca. Poirot levantó una mano. Por favor, el envenenador no es usted. Ni usted, joven Julian. El envenenador, creo, fue ella misma. La sala se quedó sin aliento. Lo aceptó voluntariamente, dijo Poirot. Suicidio, pero con una condición. Redactó el Nuevo Testamento, lo dejó sin firmar y esperó. Quería ver OMS quién movería su cadáver, quién escenificaría su muerte para protegerse o para acusar a otro. Los ojos de Poirot se fijaron en Lily. Moviste el cuerpo. Ella no dijo nada. Porque creías que había cambiado el testamento a tu favor y temías que se perdiera la verdad. Pero el testamento no estaba firmado. Había nada que ganar, nada, excepto culpa. Las manos de Lily temblaban. Yo se veía tan tranquila y pensé, si la encontraran allí, en su silla, quizá no, quizá no. El tono de Poirot se suavizó. La amabas. Lily asintió. A pesar de todo, Poirot se volvió hacia los demás. La muerte fue natural. Las consecuencias, humanas. Miedo, codicia, culpa, amor. Todos los motivos habituales, entrelazados como raíces. Luego, por fin, suspiró y se sentó una vez más. Y voilà.
la viuda que murió 2 veces, pero que solo vivido para ella misma. La habitación permaneció en silencio, salvo por el crepitar del fuego y el sonido de alguien, no yo, reprimiendo un sollozo. Miré a Poirot. Ya se estaba ajustando la raya del pantalón, como si todo el asunto no hubiera sido más que una servilleta ligeramente desordenada. Capítulo 6. Sombras en el libro mayor. Pesar de la magistral presentación de Poirot, a partes iguales, teatro y lógica, no pude evitar la sensación de que el telón había caído demasiado pronto. Sí, el movimiento del cuerpo había sido explicado, y las sospechas cambiantes habían sido elegantemente explicadas. Pero aún así, algo en el asunto parecía inconcluso. Una picazón que el propio Poirot aún no había tocado. Nos quedamos en Marchbanks Hall con la idea de ayudar al inspector Crenshaw con las formalidades, aunque éste parecía más inclinado a ordenar sus notas y librarse de nosotros. La familia se había dispersado como marionetas cuyos hilos hubieran sido cortados abruptamente. Poirot, sin embargo, permaneció contemplativo. «Ben Hastings», dijo esa noche, rechazando tanto el café como la compañía. «Un último repaso, por favor. Hay algo que todavía ofende mi sentido de la armonía». «¿Y qué es eso?», pregunté, estirándome junto a la chimenea. «Seguro que el asunto está zanjado». Poirot me dirigió una mirada de tan tierna compasión que me sentí momentáneamente reducido al rango de colegial. «No, amigo, no está resuelto. Para nada. Verá, Lavinia Marchbanks era muchas cosas, pero no descuidada. No se envenenaría sin antes asegurarse de que el testamento hubiera sido firmado y firmado. La ausencia de una firma. Es absurdo, ella no dejaría un detalle así sin terminar». Caminó delicadamente hacia el escritorio y golpeó su borde pulido. «Y entonces debemos preguntarnos, ¿dónde está el testamento firmado?». Me enderecé. «¿Crees que existe?». «Creo que debe ser así, y que ha estado oculto deliberadamente, lo cual plantea una posibilidad bastante escalofriante. Que alguien, quizás incluso alguien de esta casa, permitió que Lavinia Marchbanks muriera a tiempo y luego destruyó el único documento que habría revelado la verdad. Las implicaciones fueron esclarecedoras. Si ese es el caso», dije lentamente, «entonces hemos perdido por completo al asesino». Poirot se volvió hacia mí con un destello de satisfacción. «Ah, Hastings, por fin empiezas a sentirlo, el delicado desequilibrio». Un golpe en la puerta interrumpió nuestras reflexiones. Apareció un sirviente, nervioso. «Disculpe, señor, pero hay un asunto en el estudio. Algo que el ama de llaves pensó que el señor Poirot querría ver». Poirot lo siguió de inmediato, y yo le pisé los talones. El estudio, prácticamente abandonado desde el fallecimiento de Lavinia, estaba bañado por la luz ámbar de una solitaria lámpara de lectura. Sobre el escritorio había un pequeño fajo de correspondencia, amarillenta por el paso del tiempo, y junto a él, un libro de cuentas encuadernado en cuero y maltratado. «Estaba en el armario detrás del decantador de whisky», dijo la criada nerviosa. «Estaba quitando el polvo de los estantes y me di cuenta de que estaba encajado en el rincón más alejado». «¡Qué sitio más raro!». Poirot asintió y la despidió con suavidad. Luego, con dedos precisos, abrió el libro de contabilidad. Por un momento examinó en silencio. Luego exhaló suavemente. «Dios mío». Di un paso adelante y miré la página. Al principio, las entradas eran aburridas. Gastos de la finca, sueldos de sirvientes,
suministros de jardinería, hasta que una línea saltó a la vista con una claridad sobrenatural. De abril, transferencia a JM, según instrucción. 5.000. Julian Marchbanks, murmuré. Pero, ¿por qué le daría eso? Dijo que lo dejaría sin nada. Poirot no respondió de inmediato. Pasó a la página siguiente y luego a un conjunto de notas dobladas guardadas en la contraportada. Tras un minuto de analizar su contenido, levantó la vista y vi algo inusual. Su expresión era de tristeza. «Hastings», dijo con gravedad, «debemos hablar con la señorita Greaves. Enseguida la encontramos en el invernadero, sola entre las macetas de geranios». Se quedó de pie cuando entramos, con la mirada cautelosa. «Dijiste que se había acabado», dijo ella. «No, mademoiselle», respondió Poirot. «Dije que el cuerpo había hablado, pero ¿verdad? Ah, eso es otra cosa completamente distinta». Hizo un gesto hacia el libro de contabilidad que ahora llevaba bajo el brazo. «¿Sabías que Lavinia transfirió los fondos a su sobrino?» Lily parpadeó. «No, nunca me lo dijo». Poirot hizo una pausa, estudiando su rostro con esa inquietante intensidad suya. «Entonces, usted tampoco sabía que los fondos eran un pago». «¿Pago?», repitió. Poirot asintió. «Pago a cambio de silencio. Porque Julian había amenazado con revelar algo que la habría destruido por completo». Hubo un largo silencio. Entonces Lily dijo, apenas en un susurro, «Él lo sabía». La voz de Poirot se suavizó. Sabía de su relación. Lily se dio la vuelta y se llevó una mano a la boca. «Le aterraba que se hiciera público», continuó Poirot. «No por ella misma, sino por su legado, su nombre, el honor familiar. Así que le pagó a Julian para que lo mantuviera en secreto, y luego lo desheredó de todos modos. Lo que significa que Mademoiselle Greaves, tú, después de todo, ella sería su heredera». Los hombros de Lily se pusieron rígidos. Pero alguien lo descubrió, alguien encontró el testamento auténtico y lo destruyó. Poirot se acercó. «Y debemos averiguar quién». Ella se giró hacia él, con los ojos húmedos pero feroces. «¿De verdad crees que sigue aquí?» Poirot sonrió suavemente. «Oh, sí, estará en algún lugar simétrico, en algún lugar escondido con intención. No te apresures, y mañana, señorita, con su ayuda, lo encontraremos». Él le ofreció el brazo, que ella aceptó con dignidad. Los seguía a ambos al pasillo, donde las sombras se habían alargado y el aire se había vuelto frío. Al parecer, el misterio no había terminado. Y mientras observaba a Poirot subir las escaleras como un hombre que asciende hacia una revelación, supe, nos estábamos acercando a algo más grande que un asesinato. Capítulo 7. La geometría de los secretos. La mañana siguiente amaneció húmeda y cubierta de niebla, como si la naturaleza misma se resistiera a revelar el día. Poirot, por supuesto, se había levantado en punto a las 7:30. Se había lavado como de costumbre y había pasado no menos de 15 minutos lustrando sus zapatos hasta dejarlos impecables. Lo encontré sentado a la mesa del desayuno, impecablemente vestido de gris paloma y azul marino, saboreando su chocolate caliente con meticulosa precisión. «Dormiste mal, Hastings», observó sin levantar la vista de su taza. Me froté los ojos. No todos podemos estar tranquilos en una casa que es a la vez escena de un crimen y mausoleo. Olfateó delicadamente. «Tonterías.
Los muertos no perturban mi sueño. Es el vida desordenada que me causan inquietud. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir exactamente con eso, dejó su taza y se levantó. Ven, hoy nos encargamos del orden. Nuestra búsqueda comenzó en lo que Poirot llamaba el santuario, la sala de estar privada de Lavinia Marchbanks, un espacio repleto de madera oscura, tapicería floral y el tipo de baratijas de porcelana que parecían expresamente diseñadas para romperse bajo los pies. Se movía con lentitud y deliberación, observando cada superficie con los ojos entrecerrados. Donde hay verdad, Hastings, hay un patrón. La gente no esconde las cosas en el caos, las esconde en la simetría. ¿Y dónde exactamente estaría tú? ¿Esconder un testamento en esta habitación? Ah, pero esa no es la pregunta correcta. Poirot golpeó una mesita auxiliar. La pregunta es, ¿dónde estaría ella? Se dirigió al escritorio, que siempre me había parecido opresivamente ordenado. Cada bolígrafo alineado, cada pisapapeles centrado. Abrió el cajón superior y frunció el ceño. Esto no es correcto. ¿Cómo es eso? Sacó una carta doblada del fondo del cajón. Mírala bien, ¿lo ves? Estos sobres están ordenados de izquierda a derecha, en orden descendente de fecha, excepto este que es de marzo y se coloca entre dos letras de mayo, punto inaceptable. Desdobló el sobre y sacó una sola hoja de papel color crema. A primera vista estaba en blanco, pero Poirot la levantó a contraluz y esbozó una sonrisa triunfal. Ah, la leve impresión de la escritura. Empezó una carta aquí, pero alguien la tapó con papel secante antes de que se secara la tinta. Lo giró suavemente y leyó en voz alta lo que apenas podía descifrar. Si algo me pasa, debe ser culpa de Lily. Julian no debe. El resto se perdió en una confusión de presión y trazos borrosos. Me quedé mirando, así que ella destinado dejárselo a Lily. Pero esto no prueba nada legalmente. No, pero prueba la intención. Y lo que es más importante, nos dice que temía que algo pudiera suceder. Esto refuerza la teoría de que su muerte, aunque parezca natural, pudo haber sido inducida. Poirot retrocedió un paso y volvió a examinar la habitación. Su mirada se posó en la repisa de la chimenea. Ya he estudiado esta habitación antes, Hastings, y ahora me doy cuenta. ¿Recuerdas el espejo sobre la chimenea? Ahora está centrado, pero en una fotografía de esta habitación que vi ayer estaba medio centímetro a la izquierda. Quizás lo limpiaron, quizás, pero investiguemos más. Se acercó y retiró con cuidado el espejo de su gancho. Detrás, tallado en la pared, casi invisible a menos que uno supiera mirar, había un pequeño panel de latón. Poirot lo presionó suavemente. Un suave hacer clic sonó, y una parte del revestimiento de madera de abajo se abrió con un leve suspiro. Bueno, empecé, pero Poirot me hizo callar levantando una ceja. Dentro de la cavidad oculta había un paquete delgado atado con una cinta azul. Poirot lo retiró con reverencia y lo colocó sobre el escritorio. Al desatar la cinta, reveló varios documentos, doblados, bonos, correspondencia, y al final, inconfundiblemente, el testamento desaparecido. Esto, dijo en voz baja, fue firmado y atestiguado por Eliza Tripp y el jardinero, fechado 2 días antes de la muerte de Lavinia. Lo giró para que lo viera. Todo el patrimonio, a Lily Greaves. Exhalé, aturdida. Entonces, Julián, lo sabía, o al menos lo sospechaba. Y ahora debemos preguntarnos, ¿qué hizo al respecto?
Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Un momento después entró Eliza Tripp, pálida. Disculpe la interrupción, pero el señor Marchbanks se ha ido. Se ha ido, repitió Poirot. Empaqué mi maleta y salí por la salida de servicio esta mañana temprano. Pensé que quizás te había informado. La expresión de Poirot se volvió hacia sí misma, como si estuviera haciendo cálculos detrás de sus ojos. No, mademoiselle, no lo hizo. Tripp bajó la mirada. Ayer me preguntó si habían sacado algo de la señorita Lavinia del estudio. Le dije que no estaba seguro. Luego se fue. El tono de Poirot se ensombreció. Teme que lo descubran, y por miedo, la gente comete errores. Dobló cuidadosamente el testamento y lo guardó dentro del bolsillo de su pecho. Debemos informar al inspector Crenshaw de inmediato. Pero primero, volvamos al estudio. Puede que aún quede una pieza más de este rompecabezas por encontrar. Lo seguí en silencio. La gravedad del descubrimiento pesaba entre nosotros. Por ahora, la geometría de los secretos estaba cambiando, y sabía que Poirot, con sus pequeñas neuronas, estaba más cerca que nunca de alinear las piezas finales. Pero la pregunta persistía. Capítulo 8. El arresto equivocado. El inspector Crenshaw llegó 2 horas después, sin aliento, acosado, y ya emanaba el aroma de conclusiones precipitadas. Al parecer, se había tomado la noticia de la desaparición de Julian Marchbanks no como una complicación inoportuna, sino como una fortuita confirmación de su culpabilidad. Desapareció en la noche, justo cuando surgían las pruebas. ¿Qué más necesitamos?, dijo triunfante, cerrando de golpe un cuaderno de cuero bastante desgastado. Sabía que encontrarían el testamento. Es evidente. Era él quien más tenía que perder. Poirot, sentado con las manos juntas y las piernas cruzadas, no se levantó para recibir ese gesto de seguridad. No discuto que el señor Marchbanks tuviera un motivo, dijo con suavidad, pero el motivo, mi querido inspector, es el principio de un misterio, no su fin. Crenshaw, sin inmutarse, sacó un telegrama. Y ahora esto, dijo, blandiendo el papel. Un empleado de Paddington recuerda a un joven que coincide con la descripción de Marchbanks, tomando el tren de las 7:03 a Penzance, disfrazado con gafas oscuras, nada menos. Lo tendremos en sus manos para el final del día. Supongo, preguntó Poirot mientras se quitaba suavemente una pelusa del puño, que no ha considerado por qué un hombre huiría solo. Después se recuperó el testamento. Bueno, culpa, obviamente. Ah, asintió Poirot, como si el inspector hubiera recitado un error aritmético bien intencionado. Entonces, ¿cree que el señor Marchbanks fue lo suficientemente astuto como para descubrir un compartimento oculto en una zona sin marcar de la pared de una sala de estar, pero lo suficientemente estúpido como para dejar evidencia fotográfica de la posición anterior del espejo a simple vista? Crenshaw frunció el ceño. Permítame sugerir, mon ami, continuó Poirot con suavidad, que estamos tratando con alguien que, anticipado quizás, algún día se encontrará el testamento, y quien se preparó para ello. Pero Julián, él entró en pánico. ¿Pero por qué correr si es inocente?, pregunté. Poirot se volvió hacia mí con una expresión casi indulgente. ¿Por qué, Hastings? Él es no inocente, simplemente no culpable de asesinato. Crenshaw se irritó. Estás complicando esto más de lo necesario. Poirot se levantó muy lentamente y se ajustó la corbata. No, señor, simplemente estoy negándose a aceptar
lo demasiado simple. Hay una diferencia. Al mediodía, la casa comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la sospecha. La noticia del testamento recuperado se extendió rápidamente, gracias, sin duda, a la inagotable afición de Eliza Tripp por la narrativa, y la especulación floreció entre el personal como el moho en el sótano. Lily Greaves, sin embargo, se había quedado callada. Permanecía en el invernadero con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en un punto indefinido tras el cristal. Poirot la observaba atentamente, pero apenas dijo nada. «Ya lo empiezo a ver», me murmuró mientras caminábamos por el sendero del jardín. «Las relaciones aquí son complejas, no lo que parecían al principio. ¿De qué manera?», piensa Hastings. Lavinia tenía una sobrina política, un sobrino al que despreciaba abiertamente y un compañero al que secretamente planeaba convertir en su heredero. Estas cosas no ocurren de forma aislada. Siempre hay tensión. Siempre hay accidentes. Estaba a punto de preguntarle qué quería decir cuando un agente uniformado apareció por el camino, acercándose a toda velocidad. Tenía la mirada tensa de quien se resiste a llevar un mensaje que sabe que será cuestionado. Le entregó una nota a Crenshaw. El inspector lo leyó una vez y se quedó quieto. «¿Y bien?», preguntó Poirot, pues ya lo sabía. «Han encontrado a Marchbanks», murmuró Crenshaw, o mejor dicho, su equipaje, en una taquilla pública de Truro. «No hay señales de él». Crenshaw negó con la cabeza. «Ni rastro». Poirot hizo una pausa, luego, con suavidad. «Entonces quizá debamos preguntar no dónde está. Fue. Pero ¿quién lo deseaba? Desaparecido». Crenshaw miró hacia arriba, confundido. Poirot se volvió hacia mí con ese brillo sutil que indicaba que estaba llegando al meollo del asunto. «Vamos, Hastings, volvamos a la casa. Hay una conversación más que deseo tener, una que podría cambiar este asunto por completo». «¿Con quién?». Él sonrió, pero no respondió. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando regresamos. Demasiado silenciosa. Ese silencio que sofocaba en lugar de calmar. Poirot no dudó, se dirigió con determinación al salón, donde Eliza Tripp arreglaba las flores con esmero mecánico. «Señorita Tripp», dijo con dulzura, «una palabra, por favor». Ella se giró, sobresaltada. «Por supuesto, señor Poirot». Señaló el listón y entonces sillón. «Siempre es lo mismo, ¿sabes? Cuando uno oculta algo durante mucho tiempo, empieza a resentirse». Ella se sentó lentamente, con las manos temblorosas. Poirot tomó la silla opuesta y se inclinó ligeramente. «Le tenías cariño a la señorita Marchbanks», empezó. «Eras fervientemente leal, protectora. La serví durante 21 años», dijo con rigidez. «Sí, pero no de forma pasiva. Creo que la ayudaste a reescribir su testamento. Creo que fuiste uno de los testigos». Ella no dijo nada. «Y cuando ella falleció, esperaste. Esperaste a que alguien hiciera lo correcto. Quizás Lily, quizás Julian, pero nadie lo hizo». «No», se le quebró la voz. «No sabía qué hacer». «Encontró el compartimento oculto», dijo Poirot en voz baja. «Quizás hace semanas. Quizás el día después del funeral». Ella parpadeó, pero no lo negó. «Me imagino que tenías miedo. Miedo de que la persona equivocada se quedara con la herencia. Miedo de que la verdad destruyera la casa». El silencio se prolongó. Poirot se puso de pie. «Señorita Tripp»,
La policía querrá hablar con usted, no como delincuente, sino como custodio de la verdad. Y si desea justicia para la señorita Marchbanks, este es su momento. Se detuvo en la puerta y echó una última mirada hacia atrás. Y recuerda, ocultar un documento puede oscurecer un legado, pero revelarlo puede redimirlo. La dejó allí, en el silencio que había ocupado durante tanto tiempo. De vuelta en el pasillo, lo alcancé. ¿Entonces crees que Elisa ocultó el testamento por lealtad? Poirot asintió. Sí, pero ella no mató. Eso es algo completamente distinto. Fruncí el ceño. ¿Y entonces quién? Poirot se detuvo, se ajustó la solapa y sonrió. Por eso, amigo, los he convocado a todos al salón a las 5. A todos los sospechosos, a todos los hilos. Me miró con satisfacción. Es hora de unirlos. El reloj del salón dio las 5 con un repiqueteo resonante, profundo y pausado, como si también comprendiera la gravedad del momento. Me quedé junto a la chimenea, con los brazos cruzados, intentando proyectar una confianza que no sentía. Poirot, por supuesto, era la viva imagen de la autoridad serena. Estaba sentado cerca de la ventana, con un pequeño bloc de notas en el regazo, las piernas cruzadas a la perfección y un clavel prendido con un broche en la solapa. Afuera, el cielo amenazaba lluvia. En el interior se reunieron los sospechosos, cada uno con su propio tipo de tormenta. Julian Marchbanks no había regresado, y su ausencia se sentía patente en la sala. Le daba a todo un aire teatral. Un actor ausente en una obra que aún podía seguir adelante sin él, pero no del todo inalterada. Lily Greaves entró primero, silenciosa y pálida, con movimientos bruscos como si temiera romper algo. Se sentó junto a la estantería y no levantó la vista. Muy de cerca, el doctor Elwood, con las manos a la espalda y el rostro tan impasible como siempre, aunque el tic en la comisura de los labios había regresado. El coronel Rutledge llegó después, con sus botas resonando con decisión contra el suelo de parqué y la mandíbula apretada de esa manera que siempre me hizo sospechar que alguna vez había dado órdenes a muchísima gente a la que no le gustaba obedecerlas. Asintió bruscamente y permaneció de pie cerca del mueble bar, rechazando la silla que Poirot le ofreció cortésmente. Y finalmente, Eliza Tripp, sin el delantal por primera vez que yo recordara, con su sencillo vestido marrón, planchado a la perfección, estaba sentada cerca de Poirot, con los labios apretados y las manos temblando levemente en su regazo. Poirot esperó hasta que el silencio se instaló cómodamente a nuestro alrededor antes de hablar. Amigos míos, comenzó, con voz suave pero autoritaria. Gracias por acompañarme. No les quitaré mucho tiempo, pero les pido paciencia, ya que debemos repasar la pregunta que yace en el corazón de esta casa. ¿Quién deseó la muerte de Lavinia Marchbanks? Un silencio colectivo siguió a la pregunta. Lily se removió ligeramente. El coronel Rutledge exhaló por la nariz un bufido disfrazado de paciencia. El doctor Elwood miró hacia la ventana, tal vez calculando su siguiente movimiento. Poirot levantó un dedo. Antes de sacar conclusiones, antes de que la policía siga la pista equivocada, debo desentrañar el patrón, porque en todo crimen siempre hay un patrón. Miró a Lily. Señorita Greaves, la señorita Marchbanks le había prometido una herencia, ¿no es así? Ella asintió levemente. Sí, dijo que era como una hija, y ella pretendía hacerlo oficial. Pero tú no sabías que lo había hecho. No, susurró. Creí que...
se había retrasado o que se había olvidado. Poirot asintió. Sin embargo, alguien más era consciente y actuó. Se volvió hacia el coronel Rutledge. Usted, coronel, conoce a la señorita Marchbanks desde hace años. Le tenía cariño, ¿verdad? Rutledge asintió bruscamente. Por supuesto, éramos amigos, nada inapropiado. En efecto, respondió Poirot con suavidad, pero cabe preguntarse, ¿alguna vez se confesó con usted? Le expresó preocupación por Julian. Rutledge dudó. No confiaba en él. Dijo que se había vuelto frío, oportunista. Poirot sonrió levemente. Exactamente. Y sin embargo, cuando ella murió, fue Julian quien heredó, gracias al conveniente testamento que faltaba. Ante esto, Eliza Tripp se movió y abrió la boca, pero Poirot levantó una mano. La señorita Tripp ya me ha dicho la verdad. Encontró el Nuevo Testamento. Después, la señorita Marchbanks falleció, pero no estaba segura de cómo proceder. Temía alterar el delicado equilibrio del hogar. No la culpo. Hubo un largo silencio. El doctor Elwood finalmente habló. Todo esto es muy interesante, pero ¿a dónde nos lleva, señor Poirot? Acusa a Julian Marchbanks de asesinato, porque si es así, ni siquiera está aquí. Los ojos de Poirot brillaron. Así es, señor. Y es precisamente por eso que está. No, mi asesino. Eso causó una conmoción. Lily levantó la vista, bruscamente. Rutledge arqueó una ceja. Tripp parecía confundido, e incluso el doctor Elwood parpadeó. Poirot se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. Verás, Julian huyó, pero no lo hizo porque hubiera matado, sino porque creía que lo haría punti ser acusado de matar. Él era, ¿cómo decirlo?, moralmente en bancarrota, pero no criminalmente inteligente. Se volvió hacia el doctor Elwood. Pero usted, señor, usted tenía acceso, autoridad, conocimiento, y quizás el motivo más sutil de todos. El doctor Elwood se puso rígido. ¿Ahora me estás acusando? No, todavía no. Solo estoy observando. Fuiste tú quien firmó el certificado de defunción, ¿verdad? Sí, la causa de la muerte coincidió con un derrame cerebral. Sí, murmuró Poirot, tan oportuno, tan definitivo. Pero yo, Poirot levantó una mano. Todavía no lo acuso, doctor. Simplemente me preparo. Esta noche no habrá especulaciones, solo revelaciones. Se puso de pie, se ajustó los puños y nos saludó con un pequeño asentimiento a cada uno de nosotros. Les pido que ninguno de ustedes salga de casa esta noche. Mañana por la mañana los reuniré de nuevo y entonces escucharán la verdad, toda la verdad. Se giró hacia la puerta e hizo una pausa, hablando sin volverse. Por ahora, reflexionen. Para algunos será su última noche tranquila. Capítulo 10. Una noche de sombras. Es curiosa la tensión que se apodera de una casa cuando sus ocupantes saben que no son simples huéspedes, sino sospechosos. Tras la declaración de Poirot, el aire mismo de Marchbanks Hall pareció tensarse, como si las viejas vigas y el yeso escucharan con la misma atención que sus habitantes. Me encontré vagando por los oscuros pasillos después de cenar, con el eco de mis propios pasos más acusador de lo que quería admitir. La casa, antes simplemente vieja, ahora parecía antigua, impregnada no solo de polvo, sino también de secretos. Regresé a la sala y encontré a Poirot sentado frente a la chimenea,
con los dedos unidos y los ojos cerrados, aunque su frente no mostraba la flacidez del sueño. «¿Estás preocupado, Hastings?», dijo sin abrir los ojos. «Claro que sí», respondí. «Casi me has prometido desenmascarar a un asesino en el desayuno, y no me has dicho nada». Abrió un ojo y sonrió levemente. «Ah, pero olvidas, mon ami, que entender no es simplemente que te digan, es observar. Y te he enseñado bien, ¿no es así?». Carraspeé. «Me enseñaste lo justo para saber cuándo te guardas algo». Poirot rió entre dientes y se sentó más derecho, sacándose una mota invisible de la manga. «Muy bien. Venga, analicemos juntos los hechos tal como están ahora. No los chismes ni las sospechas, sino los hechos». Cogí mi cuaderno y me senté frente a él. Levantó un dedo, uno. La señorita Lavinia Marchbanks gozaba, según todos los informes, de una salud razonable. Sin embargo, falleció repentinamente, supuestamente de un derrame cerebral. Confirmado por el doctor Elwood, ofrecí. Poirot asintió. «Exactamente. También fácilmente confirmado, quizás». Levantó otro dedo. Dos. Un segundo testamento, fechado poco antes de su muerte, deja la herencia no a Julian Marchbanks, como se creía anteriormente, sino a Lily Greaves. Y escondida, tras un espejo, dije, de forma bastante teatral. Poirot inclinó la cabeza. En efecto, pero el método de ocultación no habla de dramatismo, sino de cautela. Confiaba en poca gente, señorita Marchbanks, pero alguien conocía sus planes, alguien en quien quizá confiaba. Fatalmente. Levantó un tercer dedo. 3. Julián huyó, pero huyó después el descubrimiento de la segunda voluntad. Esto sugiere pánico, no premeditación. Fruncí el ceño, pero aún así no lo exonera. No, coincidió Poirot, pero nos hace reflexionar. Debemos preguntarnos no solo quién ganó, sino quién. Temía perder el coronel Rutledge, Eliza Tripp, incluso la propia Lily, aunque la creo inocente, parecía realmente sorprendida. La culpa puede fingir conmoción, pero la inocencia la lleva consigo para siempre, dijo Poirot. La he observado. Su silencio no es cauteloso, sino de duelo. Se levantó bruscamente, alisándose el chaleco. «Vamos, Hastings, hay una cosa más que debo ver. Luego, entonces, tendremos el panorama completo». Poirot me condujo arriba, al dormitorio de Lavinia Marchbanks, ahora un museo silencioso de una mujer a la que nunca había conocido, pero cuya presencia sentía profundamente. El papel pintado floral estaba descolorido. Los muebles eran majestuosos y estaban bien cuidados, y la cama seguía tendida como si esperara su regreso. Poirot se movía con cuidado, recorriendo la habitación no como un detective, sino como un relojero examinando los engranajes de un mecanismo delicado. «Dime, Hastings», dijo, «¿qué ves?». Me encogí de hombros. Un dormitorio típico de una mujer mayor y adinerada. Un poco recargado, quizá. Limpio. Señaló el tocador. ¿Observas la simetría? La alineación de los pinceles, los frascos de perfume, los polvos. Sí. Poirot se arrodilló y abrió el cajón inferior. Dentro, entre bufandas y guantes, había una caja de terciopelo negro. «¡Qué curioso!», murmuró. Lo abrió y vio un par de pendientes de perlas. «Son hermosas», dije. «Sí», respondió Poirot. «Pero mire, solo uno está ligeramente amarillento. Se expone al aire con más frecuencia».
se retira con más frecuencia. Entonces, así que, amigo, alguien ha estado entrando en esta habitación desde su muerte. Parpadeé. Pero, ¿por qué? Los ojos de Poirot brillaron. ¿Por qué están buscando algo? O quizás lo están ocultando de nuevo. Un ruido en el pasillo nos sobresaltó a ambos. Poirot se quedó paralizado. Oímos un paso, solo uno, y el silencio de alguien que se retiraba rápidamente entre las sombras. Poirot se enderezó y bajó la voz. La araña se pone nerviosa. Bien, lo seguí por el pasillo, mientras se detenía junto a una ventana que daba al jardín. ¿Te das cuenta? Dije, de que si el asesino cree que estás cerca, puede intentar alguna tontería. Poirot sonrió suavemente. Ah, pero esa es la gracia de la trampa, Hastings. El momento antes del ataque es cuando el depredador se revela. Miró su reloj de bolsillo. Que se queden en silencio. Mañana sacaremos la verdad a la luz. Capítulo 11. La mañana del ajuste de cuentas desperté con un día gris, tanto en el cielo como en el ambiente. La niebla se enroscaba en los setos de Marchbanks Hall, como un secreto que intentaba escapar, y el aire conservaba esa peculiar quietud que parece asentarse antes de algo trascendental, aunque no se podría decir si era tormenta o amanecer. Poirot ya estaba despierto, por supuesto. Lo encontré abajo, sentado a la mesa del desayuno, impecablemente vestido con pantalones gris paloma, corbata de lavanda y un ligero aroma a colonia de verbena. Estaba comiendo medio croissant con la deliberación precisa de un cirujano. No levantó la vista cuando entré. «¿Duermes bien, mon ami?», preguntó suavemente. «Ni pestañear», respondí, dejándome caer en una silla. Si su plan es provocarles un infarto a todos con suspense, quizá quiera añadirme a la lista de bajas. Paciencia, Hastings. Hoy todo se aclara. Pero primero, un café. Me sirvió una taza con aire casi ceremonial. Luego se secó la boca con delicadeza y se levantó. Ya es hora. Nos reunimos de nuevo en el salón. Aunque el ambiente se había vuelto electrizante, los sospechosos entraron en un silencio incómodo, cada uno mirando no a Poirot, sino entre sí. He descubierto que la culpa tiene muchas caras. Algunos fanfarronean, otros se encogen y otros sonríen demasiado. Julian Marchbanks había regresado, bajo la supervisión del inspector Japp. Parecía hosco y con los ojos enrojecidos, un hombre que había perdido su encanto y ahora recurría a la beligerancia. «No tengo nada más que decir sin un abogado», murmuró. Poirot se encogió levemente de hombros. «Como desee, señor. Será bienvenido a escuchar. De hecho, yo, alentaré». Japp, apoyado en el marco de la puerta con su habitual mezcla de autoridad y escepticismo divertido, le hizo un gesto a Poirot. «Tienes espacio, amigo, pero espero que no estés dispuesto a hacerme perder el tiempo». Poirot hizo una pequeña reverencia. «Nunca, inspector jefe. Ahora, comencemos». Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, con las manos tras la espalda, y comenzó a caminar en círculo. La señorita Lavinia Marchbanks murió no una, sino 2 veces. La frase cautivó a todos. Incluso Japp levantó una ceja. Poirot continuó. La primera muerte fue la que ella temía, una muerte espiritual, la traición a la confianza, el deterioro de su propósito. Y la segunda fue, por supuesto, física. Es la segunda la que nos ocupa ahora, pero la primera, amigos, la explica. Se volvió hacia Eliza Tripp.
Encontraste el segundo testamento. Dudaste, pero no lo destruiste. No, no pude, dijo. No me correspondía. Poirot asintió. Su lealtad fue admirable, pero alguien más no tuvo esos escrúpulos. Se volvió lentamente hacia el doctor Elwood. Certificaste la muerte de Lavinia. Dijiste que fue un derrame cerebral. La expresión de Elwood se ensombreció. Lo fue. El tono de Poirot fue casi amable. No, doctor, no lo fue. Anoche volví a examinar la habitación y encontré algo que usted pasó por alto o que decidió no ver. Levantó un pequeño objeto, un tapón de goma casi invisible. Esto estaba alojado en la barandilla lateral del marco de la cama. Era parte de un dispositivo, un método rudimentario para administrar veneno. Ingeniosa su colocación. Una liberación programada, quizá, mezclada con su bebida nocturna. Se escuchó un jadeo. Lily Greaves se tapó la boca. Verá, nuestra víctima tenía la costumbre de tomar un pequeño licor antes de acostarse, continuó Poirot. Un ritual constante. Y la constancia, Hastings, es la mejor aliada del envenenador. Japp se enderezó. ¿Estás diciendo que ella era asesinado con veneno? Poirot inclinó la cabeza. Sí, y que solo una persona tenía los conocimientos médicos y la oportunidad de organizar semejante método y luego diagnosticar erróneamente la causa de la muerte con seguridad. Se giró bruscamente. El doctor Elwood, ¿eres tú? Se hizo un silencio, como si un cristal se rompiera y todos estuvieran demasiado aturdidos para moverse. Elwood se quedó inmóvil. Luego se rió. Fue un sonido breve y amargo. Genial. Absolutamente brillante, dijo. Y sin embargo, completamente circunstancial. No tienes pruebas. La voz de Poirot se endureció. No, pero creo que olvida una cosa. No actuó solo. Todas las cabezas giraron, excepto la de Poirot. En cambio, miró a Julian. Marchbanks, entraste en pánico, huiste, pero no porque hubieras cometido un asesinato, sino porque lo sabías, o al menos porque lo sospechabas. Julian se sonrojó. No sabía cómo sabía que Elwood era muy cercano a ella, que lo perdería todo si ella cambiaba su testamento. Poirot asintió levemente con satisfacción. ¿Y fue usted quien regresó a la casa después de su muerte, registrando su habitación? Julián asintió a regañadientes. Pensé que quizá había dejado algo. Una nota. No sabía nada del testamento. Poirot se volvió hacia Elwood. Ella confió en ti. Quizás incluso te dijo que planeaba cambiar el testamento. Y ese fue el momento que elegiste. Elwood apretó la mandíbula. Se equivocó al dárselo. A esa chica. A cualquiera. Me prometió que estaría protegido. Después de todo lo que hice por ella, cambió de opinión. Poirot dijo suavemente, así que usted cambió su destino. Elwood se hundió lentamente en una silla y sus hombros se encorvaron. Japp dio un paso al frente por fin, con el rostro sombrío. Muy bien. Basta. Doctor Elwood lo arrestó por el asesinato de la señorita Lavinia Marchbanks. Mientras Japp se lo llevaba, la sala exhaló en un suspiro largo y silencioso. Poirot se ajustó los puños. Y ahí lo tienen, dijo. Más tarde esa tarde, mientras tomábamos té en la terraza, Lily ahora sonreía levemente, sintiendo que un peso se levantaba de su delicado cuerpo. Me volví hacia Poirot. Estuviste seguro todo el tiempo, ¿no?
Sonrió. No, Hastings, solo tenía las preguntas. Pero cuando uno hace las preguntas correctas, las respuestas se presentan con la mayor claridad. Me reí. Bueno, te tengo una pregunta. ¿Y ahora qué? Poirot tomó un sorbo de té. Sus ojos brillaban. Ahora me lustraré los zapatos, me recortaré el bigote y tomaré el tren de las 4:10 a Londres. Hizo una pausa. Y gracias al cielo, mon ami, que nadie ha muerto en tercero tiempo.